La niebla fría del océano te cala los huesos, mientras unas manos ásperas te arrastran sobre piedras mojadas hacia un barco que espera. Es la última orilla que cruzarás como un alma libre. Acabas de cumplir 17 años, atrapada en esta playa desolada donde cada certeza que tenías se ha hecho pedazos en cuestión de segundos. Estos extraños gritan en lenguas guturales que no puedes descifrar, y sus burlas crudas resuenan como bestias desatadas. El cáñamo pesado de las cuerdas se clava en tu piel. Detrás de ti, nubes negras brotan de lo que solía ser tu hogar, el humo acre te ahoga los pulmones, una pira funeraria que marca la muerte de todo lo que te era familiar. Tu identidad, borrada. Ya no eres pariente ni compañera. Te has convertido en un tesoro, un objeto reclamado. Y esto marca apenas la primera milla de un camino destinado a volverse más sombrío que cualquier pesadilla que hayas imaginado. Bienvenidos a la era vikinga. Un periodo que va desde las últimas décadas del siglo VIII hasta el corazón del siglo XI. La imaginación convencional evoca viajeros audaces, guerreros brutales, brillantes arquitectos navales. Imaginamos sagas épicas, barcos con cabezas de dragón y el infame saqueo del monasterio de Lindisfarne. Pero, bajo esa fachada romántica y esos míticos cascos con cuernos, que en realidad nunca usaron, se esconde una verdad mucho más sombría. Durante generaciones, la prosperidad nórdica dependió sustancialmente de un intercambio organizado, despiadado y aterrador de personas esclavizadas. La servidumbre no era un daño colateral del saqueo. Frecuentemente, era el objetivo principal, el premio más lucrativo que cualquier expedición podía asegurar. Desde los acantilados azotados por el viento de Gran Bretaña hasta los profundos bosques eslavos, innumerables mujeres fueron secuestradas, despojadas de su identidad y subastadas como esclavas. Esto no es ficción sensacionalista creada para impactar. Es historia documentada, extraída de manuscritos legales vikingos, de crónicas breves pero devastadoras escritas por monjes, de sitios funerarios excavados en turba y arcilla, y de las observaciones clínicamente precisas de diplomáticos árabes que comerciaban con mercaderes escandinavos. Si la historia auténtica y sin filtros te llama la atención, suscríbete y deja un comentario compartiendo desde donde nos ves. Ahora, examinemos el motor que impulsaba este comercio. Porque, más que nada, funcionaba como una industria. Los mitos populares retratan estas incursiones como violencia salvaje y desorganizada. La realidad revela empresas calculadas, más cercanas al comercio que a la carnicería. Las expediciones de saqueo eran proyectos financiados. Un señor de la guerra regional o un consorcio de Felagar, aliados unidos por metales preciosos y un hambre compartida, juntaban riquezas para construir o equipar barcos. Madera para las quillas, remaches de hierro, lona de lana, alquitrán para impermeabilizar, provisiones para las tripulaciones. Cada componente requería una inversión sustancial. Los inversores exigían ganancias, y el rendimiento más seguro venía empaquetado en forma humana. Sus barcos eran maravillas de la ingeniería, optimizados para este oscuro comercio. Diseños de quilla poco profunda como el Snecka o el más grande Skate podían cruzar aguas abiertas y, sin embargo, deslizarse río arriba, burlando fortificaciones y penetrando territorios desprevenidos. Incluso comunidades a cientos de kilómetros tierra adentro podían despertar ante formas oscuras acercándose silenciosamente, cuando la retirada ya era imposible. Ese dominio del sigilo hacía que la captura de esclavos fuera devastadoramente eficiente. Los destinos se seleccionaban estratégicamente, lo que los eruditos llaman objetivos blandos. Los monasterios resultaban especialmente rentables. En Iona, durante el año 806, los combatientes nórdicos masacraron a 68 clérigos y capturaron a los supervivientes. Tales lugares ofrecían más que reliquias doradas. Contenían sacerdotes educados y lugareños aterrorizados que buscaban refugio. Los anales irlandeses de Ulster hablan con una economía escalofriante, catalogando catástrofe tras catástrofe.
Una entrada del año 821 describe un asalto en Besford donde los invasores tomaron una gran multitud de mujeres. Esa frase se repite sin cesar. No era crueldad esporádica. Era el procedimiento operativo estándar. Una vez capturada, la individualidad de una mujer se disolvía. Dejaba de ser hija, esposa o hermana. Se convertía en RLL, el término en nórdico antiguo para siervo o esclavo. Incluso el vocabulario revela cuán profundamente degradante era este estatus. Los documentos legales frecuentemente listaban a los Lar en inventarios, catalogándolos junto al ganado o las herramientas agrícolas como activos de la propiedad. Eran fe, una palabra que significa tanto bestias como riquezas. Según la jurisprudencia nórdica, una RLL no era un individuo con derechos, sino una propiedad. Tenía 0 protecciones legales. Un dueño podía golpearla o ejecutarla sin consecuencias. El Código Gragas de Islandia especificaba que el testimonio de una RLL no tenía validez. No podía poseer bienes significativos ni contraer matrimonio legal. Sus hijos heredaban cadenas idénticas, perpetuando el ciclo indefinidamente. La existencia de las mujeres libres estaba salvaguardada por complejos sistemas de honor. La existencia de una RLL no estaba protegida por nada. La transformación comenzaba en el instante en que dejaba su aldea. Las prisioneras eran encadenadas en filas, forzadas a caminar kilómetros hacia las costas donde los elegantes barcos largos yacían anclados. Allí eran empujadas a bordo, hacinadas entre objetos de valor saqueados y asaltantes armados para travesías que duraban semanas. Imagina las condiciones: decenas de cautivas temblando, apiñadas en un casco abierto de apenas 20 o 25 metros de proa a popa, empapadas por el agua helada del mar, racionadas con mínima comida y bebida. La enfermedad florecía rápidamente. El pavor consumía a todos. Muchas perecían antes de tocar tierra. Pero para las que sobrevivían, el calvario estaba lejos de terminar. Al final del viaje esperaban los centros de subasta, mercados concurridos y despiadados dispersos por los territorios vikingos. Formaban una red interconectada que unía Irlanda, Gran Bretaña y costas remotas con mercaderes de Escandinavia y mucho más allá. Entre estos, Dublín, llamada Diflin por los nórdicos, surgió como uno de los centros de distribución más infames de Europa, un nexo donde prisioneras de todas las regiones de las islas eran compradas, revendidas y dispersadas hacia vidas de servidumbre obligatoria. Desde Dublín, las mujeres podían ser transferidas a colonos nórdicos en toda Irlanda, devueltas a Escandinavia o transportadas hacia asentamientos nacientes en Islandia y el archipiélago de las Feroe. Sin embargo, la red comercial se extendía mucho más lejos. Grandes mercados florecieron en Edeby, en la actual frontera entre Alemania y Dinamarca, y en Birka, un puerto próspero en una isla dentro del lago Mälaren en Suecia. Estos portales orientales conectaban la esfera nórdica con las grandes autopistas fluviales de la actual Rusia y Ucrania. A lo largo del famoso corredor del Volga, las cautivas de las incursiones occidentales, y en números mucho mayores desde los territorios eslavos al este, los Sakaliva descritos por autores árabes, eran canalizadas hacia el sur, hacia el Imperio bizantino y el opulento califato abasí. La magnitud de este comercio casi desafía la comprensión. El cronista persa del siglo X, Inrusta, describiendo a los Rus, hombres del norte que se asentaron a lo largo de estas vías fluviales, escribió con naturalidad: atacan a los Sakaliva, los capturan, los transportan a Kazarán y Bulgar, y los venden allí. Una chica capturada en un asentamiento agrícola inglés podría ser llevada inicialmente a Dublín, intercambiada con otro comerciante, enviada a través del Báltico hasta Birka, y luego obligada a bajar por el Dnieper o el Volga en un viaje agotador, solo para ser subastada una vez más en Constantinopla o Bagdad a cambio de plata árabe, telas exóticas y especias. Esto no es una conjetura. La evidencia arqueológica ha proporcionado pruebas abrumadoras. Decenas de miles de monedas dirham islámicas han sido desenterradas en toda Escandinavia, particularmente en Gotland,
la isla sueca que funcionaba como un centro crítico en este sistema. Estos tesoros de plata, recortada y pesada, testifican mudamente una próspera alianza entre los comerciantes nórdicos y el califato, un flujo en el que la mercancía más valiosa del norte no eran pieles ni piedras preciosas, sino carne humana. En estas tarimas de subasta, cualquier resto de autoestima que una mujer conservara era totalmente destruido. Era examinada como animal de granja. El emisario árabe Ahmad Fadlan, al encontrarse con mercaderes rusos a lo largo del Volga durante el año 900, dejó un testimonio brutal de primera mano. Describió cómo establecían un bazar cerca de la orilla del río, organizando a sus cautivas en formaciones. Un mercader, registró, podía copular abiertamente con una mujer esclava mientras sus camaradas observaban. Sin privacidad, sin discreción. Era una afirmación pública de propiedad absoluta, una estrategia para establecer valor antes de la transacción. Su carne era mercancía para ser exhibida. Tras la compra, el destino de una mujer dependía totalmente de los requisitos o caprichos de su comprador. El resultado más frecuente era un trabajo incesante y agotador. Como RLL, asumía las tareas domésticas más demandantes, el trabajo más bajo. Despertaba horas antes del amanecer y colapsaba horas después del anochecer. Su existencia era aplastante: moler cereales con piedras de molino hasta que se le desgastaba el esmalte dental, acarrear recipientes de agua desde arroyos helados, mantener el fuego de la casa comunal, fermentar cerveza, cocinar, lavar pesadas prendas de lana en corrientes gélidas. La producción textil también era esencial, fabricando bamal, la tela de lana áspera que sostenía la economía nórdica. Esquilar, limpiar, peinar, hilar, trabajar en el telar, cada fase requería resistencia y horas, y toda la operación dependía de las manos de mujeres esclavizadas. Incluso los versos nórdicos capturaron el daño. El antiguo poema Ríxula, que mitologizaba los orígenes de la jerarquía social, describe al aslar con dedos nudosos, piel curtida y extremidades doloridas, un retrato poético pero devastadoramente preciso de existencias consumidas por el trabajo interminable. La ciencia moderna aporta su propia confirmación. Los exámenes de restos óseos del período vikingo muestran que aquellos enterrados con ofrendas mínimas, probablemente esclavos, frecuentemente mostraban nutrición inadecuada y huesos marcados por estrés crónico y deficiencias, un archivo silencioso de sufrimiento. Pero el agotamiento no era su único tormento. Para muchas, el abuso alcanzaba profundidades más íntimas. También eran forzadas a la explotación sexual. Esta dimensión de la sociedad vikinga es frecuentemente minimizada o ignorada. Pero la documentación histórica y arqueológica no deja ninguna ambigüedad. Sin personalidad jurídica, el cuerpo de una RLL era enteramente posesión de su amo. Él podía utilizarla cuando y como deseara. La ley lo llamaba derecho, no violación. Sagas islandesas posteriores, aunque compuestas siglos después, reflejan esa práctica explícitamente. Se muestra a poderosos jefes manteniendo mujeres esclavizadas como amantes, friyur en nórdico antiguo. Estos no eran asuntos clandestinos. Eran posiciones reconocidas, aunque informales, dentro del hogar. Una importante crónica familiar, la saga de las Daela, relata la historia de una noble irlandesa llamada Melkorka, capturada durante una incursión, y según la leyenda, silenciada al cortarle la lengua. Fue adquirida en Noruega por el jefe Oskuldur Dalakolson y transportada a Islandia como su concubina. Aunque de nacimiento real y madre de su querido hijo Olafur el pavo real, su rango permaneció servil. Los hijos de tales uniones, llamados friyurn, ocupaban un estatus intermedio incierto. Sus derechos de herencia eran inferiores a los de los hijos nacidos de una esposa legítima. Un padre podía manumitirlos y reconocerlos, o rechazarlos y consignar su propia línea de sangre a la servidumbre. Esto generaba dinámicas tensas dentro de la casa comunal, donde una esposa legítima tenía que coexistir con las mujeres esclavizadas que su esposo mantenía como compañeras de cama.
y para las cautivas mismas, esa fricción ofrecía escasa protección. A los ojos de la costumbre nórdica, seguían siendo posesiones ante todo. Este aparato de dominación sexual estaba tan arraigado y era tan crucial para la expansión vikinga que se ha inscrito en el código genético del Atlántico Norte. El análisis de ADN contemporáneo en Islandia, una de las colonias vikingas más exhaustivamente estudiadas, revela un patrón impactante. La investigación sobre los islandeses modernos muestra que aproximadamente 4/5 partes de los linajes del cromosoma Y derivan de fundadores masculinos nórdicos. Sin embargo, más del 60% de los linajes maternos, el ADN mitocondrial transmitido exclusivamente a través de las madres, se origina en regiones gaélicas, predominantemente Irlanda y Escocia. Los datos permiten poca interpretación. Los colonos originales de Islandia eran principalmente hombres escandinavos que trajeron mujeres celtas a través del océano. Dada la implacable devastación vikinga de las islas británicas durante esa época, es virtualmente inconcebible que la mayoría de estas mujeres viajaran voluntariamente. Se convirtieron en las madres fundadoras de una nación, pero llegaron encadenadas. Su firma genética, todavía presente en los islandeses de hoy, se erige como testimonio silencioso de una migración masiva impulsada por el secuestro y la servidumbre sexual. Para una minoría de cautivas, la trayectoria parecía diferente. Si el estatus de una mujer era evidente, princesa, aristócrata, o la esposa o hija de la realeza, podía ser valorada más como moneda de cambio que como mano de obra o concubina. La crónica anglosajona y registros similares documentan a comandantes vikingos reteniendo a mujeres de alto estatus o líderes eclesiásticos para extraer enormes pagos de lingotes, oro o concesiones de tierras de sus parientes desesperados. Estas rehenes existían bajo amenaza perpetua, peones en la peligrosa política del periodo, detenidas por los mismos asaltantes que habían incinerado sus comunidades y masacrado a sus familias. Sin embargo, el rescate no era el destino más horroroso disponible para una mujer capturada. Un destino casi incomprensible demuestra cómo la religión, el poder y la brutalidad podían fusionarse en la tradición nórdica, el asesinato ritual. Tanto los hallazgos arqueológicos como los relatos escritos confirman que los sacrificios humanos ocurrían y que las mujeres esclavizadas eran ocasionalmente elegidas como víctimas. El relato más completo y perturbador proviene, nuevamente, del emisario árabe Ahmad ibn Fadlan. En el año 922, mientras viajaba a lo largo del río Volga, observó los ritos funerarios de un poderoso jefe rus. La ceremonia requería que una de las mujeres esclavizadas del difunto se ofreciera voluntaria, para morir junto a él, destinada a servir a su amo en el más allá. Pero este voluntariado era teatral, como RLL, no poseía capacidad para negarse. Ibn Fadlan describe un proceso horripilante de 10 días. La chica seleccionada era adornada con prendas finas, se le daban intoxicantes potentes y se le animaba a cantar, aunque sus melodías, observó él, eran tristes. Fue escoltada de tienda en tienda donde los retenedores principales del líder muerto realizaban actos sexuales ceremoniales con ella. Después de cada acto le ordenaban, dile a tu amo que hice esto por devoción a él. En el día culminante, el cadáver del jefe descansaba sobre un barco arrastrado a la playa. La chica, drogada con una última bebida fuerte, fue llevada a bordo por una anciana conocida como el Ángel de la Muerte, la verdugo designada. Ella posicionó a la cautiva junto a su amo fallecido, enrolló una cuerda alrededor de su garganta y pasó los extremos a 2 hombres. Mientras ellos apretaban, la anciana hundió una daga ancha repetidamente en el torso de la chica. Sus gritos fueron enmascarados por guerreros golpeando sus escudos, un esfuerzo calculado para que otras mujeres esclavizadas no temieran a la muerte cuando sus propios amos murieran. Finalmente, se prendía fuego al barco, llevando tanto al señor como a la sirvienta sacrificada hacia la eternidad. El testimonio de Ibn Fadlan es perturbador, pero difícilmente fabricado. Los arqueólogos han descubierto entierros en todo el reino vikingo que sugieren muertes de acompañantes comparables. En Flagstad, Noruega,
Una tumba contenía múltiples individuos, uno decapitado, posicionados como subordinados junto a una mujer de alto rango. El célebre entierro del barco de Oseber reveló dos mujeres, una anciana, inconfundiblemente de rango superior, la otra más joven, cuyos huesos delatan una existencia más dura y un estatus inferior. Muchos eruditos creen que era una RLL sacrificada para escoltar a su ama hacia el más allá. Tales descubrimientos validan una realidad aleccionadora: para las mujeres capturadas en incursiones, la vida podía concluir no solo en la servidumbre perpetua o la intimidad forzada, sino como parte del patrimonio de un propietario, incluso en la tumba, un último adorno macabro para exhibir su riqueza en el viaje al otro reino. Quizás el elemento más inquietante es cuán normal parecía todo esto para la civilización nórdica. Los individuos esclavizados eran fundamentales para su economía y jerarquía. La influencia de un jefe se medía no solo en hectáreas, plata o barcos de guerra, sino también en el recuento de Erlar bajo su autoridad. Las sagas, la misma literatura que inmortaliza sus leyendas, representan la servidumbre no como una transgresión o falta ética, sino como una realidad elemental de la vida. La esclavitud estaba tejida en el tejido cultural, alimentando la maquinaria de conquista y asentamiento. Detrás de cada campeón de saga o pionero había mujeres sin nombre cuyas narrativas rara vez llegaban al pergamino, madres secuestradas, concubinas, trabajadoras y, ocasionalmente, sacrificios. Su esfuerzo produjo los textiles que sostuvieron las colonias. Sus cuerpos cargaron a la siguiente generación. Algunas incluso compartieron las piras de sus captores. Comprender la era vikinga con veracidad es reconocer estas existencias borradas, el precio oculto de la expansión y el renombre. La magnificencia de los barcos con proa de dragón y los cuentos de aventureros intrépidos no pueden ocultar el hecho de que, para innumerables mujeres, el mundo vikingo era una prisión de la cual solo la muerte o la rara posibilidad de rescate ofrecían escape. Esta no era una cultura que luchara con el remordimiento por su propio salvajismo. Era una sociedad construida sobre una explotación tan común que casi nadie la desafiaba. La liberación existía, pero solo como una vía difícil y rara, la manumisión. El acto de liberar a un RLL ocurría. Un dueño podía recompensar décadas de servicio fiel o legar la libertad a través de un testamento. La piedra rúnica de Nin en Dinamarca narra cómo Toki, el herrero, honró a su antiguo dueño Thorgisl, quien le otorgó oro y libertad. Relatos como este perduran precisamente porque eran excepcionales, no típicos. Para la mayoría de las mujeres capturadas, la esclavitud persistía de por vida y se transfería a sus descendientes. La disolución de este arreglo llegó gradualmente a través de fuerzas complicadas de política y religión. A medida que Escandinavia abrazaba el cristianismo durante los siglos X y XI, la Iglesia se opuso formalmente a esclavizar a compañeros creyentes. La esclavitud no desapareció, su enfoque simplemente se redirigió hacia los eslavos paganos y las poblaciones bálticas. Eventualmente, la esclavitud absoluta del periodo vikingo evolucionó hacia las estructuras más suaves, pero aún opresivas, de la servidumbre medieval. Sin embargo, durante siglos, el comercio prosperó sin oposición. Lo que la era vikinga expone es una lección inquietante sobre cómo florece la explotación. La captura y esclavitud de mujeres no fueron ofensas aisladas perpetradas por forajidos que operaban en los márgenes de la sociedad. Eran una base económica, un camino hacia el ascenso, un sistema que la sociedad misma legitimaba. Los alijos de plata enterrados por toda Escandinavia, los salones de madera resonando con celebraciones, los audaces viajes a Islandia, Groenlandia, e incluso Norteamérica, todo derivó fuerza del trabajo robado y los cuerpos robados de las mujeres. Para entender esta época honestamente, debemos percibir el retrato completo. Admira la maestría en ingeniería naval, pero recuerda a las mujeres que hilaron y tejieron la lana que se convirtió en sus velas. Celebra la valentía de los guerreros, pero imagina a las chicas aterrorizadas obligadas a subir a bordo de sus barcos. Valora las sagas por su brillantez narrativa,
pero lee con cuidado para notar la brutalidad casual entretejida en sus historias. La historia de lo que los vikingos impusieron a las mujeres capturadas no es una nota al pie oscura. Es una lección sobre cómo una civilización puede normalizar la deshumanización de otros. Demuestra cuán rápidamente los seres humanos pueden convertirse en mercancías, objetos para ser trabajados, intercambiados o abandonados cuando se agotan. La evidencia nos rodea, en crónicas compuestas por supervivientes y testigos, en estatutos nórdicos codificando la propiedad del lar, en el ADN de poblaciones contemporáneas y en fragmentos óseos dispersos bajo tierra antigua. Juntos, constituyen un registro duro de cuán profundamente la esclavitud sostuvo el reino nórdico. El arquetipo popular del vikingo como un espíritu liberado, indómito y soberano, es solo una verdad parcial. Esa libertad dependía de los no libres, del sufrimiento de aquellos arrancados de aldeas y costas, transportados a través de mares y despojados de voluntad. Las piedras rúnicas y las sagas pueden celebrar victorias, pero la herencia más profunda está tallada en archivos más silenciosos, el testigo mudo de mujeres cuyo esfuerzo impulsó el comercio, cuya angustia financió la exploración, cuyas vidas fueron consumidas para elevar a otros. Sus historias, en gran parte no expresadas, son indispensables para cualquier representación veraz de la historia del norte. Examinar la era vikinga es examinar la innovación y el valor, ciertamente, pero también un mecanismo de subyugación que procesaba vidas humanas como insumos industriales. Bajo el encanto de los barcos largos descansa una realidad olvidada, las innumerables mujeres cuya autonomía, trabajo y existencia misma fueron arrebatados para construir un imperio de velas y acero. Si esta inmersión profunda en la historia olvidada resonó contigo, por favor dale me gusta y ayuda a Winds of Doubt a llegar a más mentes curiosas que buscan la verdad bajo la superficie. ¿Qué otros mitos históricos deberíamos desmantelar a continuación? Deja tus sugerencias abajo y sigue explorando las historias que la historia intentó silenciar.